A veces la política moderna se siente exactamente como, no sé, como un truco de ilusionismo a gran escala. Sí, de esos donde te distraen por completo. Exacto. Imaginemos por un momento el escenario. Hay luces brillantes, hay confeti, debates en televisión, candidatos dando estos discursos apasionados. Y pues esa es la mano que el mago agita en el aire. Claro, la mano que hace ruido. Tal cual. Es súper ruidosa, llama mucho la atención y digamos está diseñada para que nadie mire hacia otro lado. Pero mientras los ojos de todo el público están fijos en ese espectáculo, resulta que hay otra mano operando completamente en las sombras. Debajo de la mesa. Debajo de la mesa, moviendo las cartas reales. Así que, bueno, vamos a desempacar esto porque hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo sobre una investigación fascinante que expone precisamente esa mano oculta. Ojo que es un tema pesadísimo. Lo es, y hay que mencionar que esto forma parte de una impactante serie de los podcasts de Diego Garzón, enfocada en un tema actual y altísimamente preocupante para toda la región. Y tan actual, porque estamos hablando del futuro inmediato. Exactamente, las elecciones presidenciales de Colombia programadas para el 31 de mayo de 2026. Y los documentos que tenemos hoy sobre la mesa revelan una operación encubierta monumental. Hablamos de un presupuesto de, agárrate, 1.7 millones de dólares. Que al cambio son como 7 millones de pesos colombianos. Una locura. Y a esta operación la bautizaron como el Proyecto Júpiter. A ver, te interrumpo un segundito ahí porque antes de meter las manos en los engranajes de este reloj para ver cómo funciona por dentro, necesitamos establecer una regla de oro. Claro, me parece fundamental. Adelante. Dado que los documentos fuente, los reportajes de Señal Investigativa, que es una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya, contienen material político extremadamente sensible. Muy polarizado. Totalmente. E involucran a figuras importantísimas tanto de la izquierda como de la derecha en Colombia. Entonces, quiero dejarles súper claro a quienes nos escuchan que el objetivo de este análisis es única y exclusivamente desglosar los hechos documentados. Sí, reportar lo que dice la investigación periodística y ya. Exacto. No estamos tomando partido, no respaldamos las posturas de ninguna facción política, ni de un lado ni del otro. Nuestra misión es, digamos, puramente informativa y analítica. Me parece perfecto hacer esa aclaración. Así que bueno, nos ponemos la bata de laboratorio y vamos a analizar la anatomía de este truco de magia, sin importar de qué lado del teatro estemos sentados. Así tiene que ser. Y pues para entender el nivel de este ilusionismo, primero hay que prender las luces y ver quiénes están en el escenario compitiendo. ¿Cómo está el mapa político? Pues a ver, el mapa que nos trazan los documentos muestra una tensión electoral altísima. Por un lado tenemos al gobierno actual, que es progresista, de Gustavo Petro, y su proyecto busca la continuidad a través de Iván Cepeda. Que es el candidato fuerte de ese sector. Exacto, de la izquierda. Y si giramos la vista hacia el otro lado, hacia la derecha, hay dos figuras pesadas compitiendo por ese mismo electorado. Ajá, dos candidatos compitiendo entre ellos. Sí, por un lado está Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, que es de una línea muy afín a Álvaro Uribe. Y por el otro está Abelardo del Espriella, que también comparte, digamos, esa base ideológica conservadora. Claro, y aquí es donde tenemos que mirar los números reales, porque las encuestas de abril de 2026 le dan un contexto, brutal a todo esto. Y los datos de CELAC Data son muy reveladores. Demasiado. O sea, según CELAC Data, Iván Cepeda lidera cómodamente con un 44.3% de intención de voto. Es un margen enorme. Es altísimo. Y mientras tanto, la derecha está, dividida y rezagada. Valencia tiene 25.7% y del Espriella está por ahí en 19.6%. Casi 20. Ajá. O sea, no hay que ser un genio de las matemáticas para ver que ese liderazgo de Cepeda lo pone muy cerca de ganar. Totalmente. Pero, ojo, quiero añadir algo aquí. Porque este liderazgo no es solo un dato estadístico frío. ¿A qué te refieres? Aquí en este nivel de tensión, esos números tienen consecuencias reales, físicas y peligrosas. Ah, claro, por la polarización. Mucho más que eso. Los documentos detallan que a mediados de abril, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tuvo que salir a confirmar públicamente algo gravísimo. ¡Wow! ¿Qué pasó?
Inteligencia estadounidense alertó sobre un posible atentado contra Iván Cepeda. Espera, ¿una amenaza real confirmada? Confirmada al nivel de que se activó de urgencia la Junta de Inteligencia Conjunta esa misma noche para blindar al candidato. ¡Qué locura! A ver, pero esto me lleva a una pregunta que honestamente me tiene dando vueltas desde que leí los documentos. A ver, dime. Si la derecha tiene estos dos candidatos fuertes, Valencia y Del Espriella, y la izquierda lidera con tanto margen, la matemática básica dice que la derecha se va a canibalizar entre sí. ¿Se van a robar los votos mutuamente? Exacto, se dividen su base. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué alguien invertiría casi $2 millones en una campaña en la sombra? O sea, ¿cómo planea el proyecto Júpiter resolver este problema matemático si supuestamente ya están en desventaja? Bueno, esa es la pregunta del millón, literalmente. Y ahí es donde entra la estrategia central y, la verdad, maquiavélica de toda esta operación. A ver, cuéntame. Para entender el plan, primero hay que ver al arquitecto detrás de esto. Los documentos señalan a Jaime Bermúdez Merizalde. Que no es ningún novato. Para nada. Fue canciller y, ojo a esto, fue el estratega comunicacional que llevó a Álvaro Uribe al poder en 2002. Sabe perfectamente cómo se mueve la opinión pública. Lo que es fascinante aquí es que el plan de Bermúdez no busca simplemente apoyar a un candidato de derecha haciendo campaña tradicional. Entonces, ¿qué hacen? La táctica consiste en un ataque simultáneo. Le disparan políticamente hablando a Iván Cepeda, por la izquierda, pero también atacan a Abelardo Del Espriella por la derecha. ¡Wow! O sea, ¿atacan a uno de los suyos? ¿Para qué? El objetivo es demoler a ambos extremos para posicionar a Paloma Valencia. Ella, que históricamente ha sido una candidata de extrema derecha, de repente es vendida al electorado como si fuera la opción de, entre comillas, centro moderado. Ay, claro. O sea, a ver si lo entiendo. Es como si quisieras alterar el termostato de un edificio entero. Ajá, me gusta esa analogía. Sí, o sea, haces que una habitación del edificio esté totalmente congelada, bajo cero. Que sería Cepeda en este caso. Exacto. Y luego haces que otra habitación esté ardiendo en llamas, que sería Del Espriella. Entonces la gente, muerta de miedo, sale corriendo desesperada hacia la única habitación que les venden como templada. Que es Paloma Valencia. Que es Valencia, sí. Aunque en realidad esa habitación siga siendo extrema y siga estando caliente, simplemente modificaste la percepción de la gente sobre lo que es normal o moderado a base de asustarlos con los extremos. Esa es exactamente la ilusión. Modificas la temperatura mental de los votantes. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo se ejecuta este cambio de temperatura en la mente de millones de personas? Claro, porque decirlo en un papel es fácil, pero ejecutarlo. Es otra historia. Y aquí es donde pasamos a la primera fase del proyecto, que ocurre en el mundo físico. Uy, el frente corporativo. Esto la verdad me dejó helada cuando lo leí. Es muy fuerte. Sí, vámonos al 3 de marzo de 2026. La reunión fue en Cali, en la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Una reunión a puerta cerrada. Exacto. Bermúdez convoca a grandes empresarias y les vende una charla con un título que suena súper inofensivo. Algo así como Emprendimiento y Democracia. Suena a típica charla de motivación corporativa. Tal cual. Pero resulta que las diapositivas filtradas por señal investigativa mostraban otra cosa muy distinta. ¿Qué mostraban exactamente? Era un plan estratégico, paso a paso, para generar miedo, indignación e incertidumbre contra el gobierno actual directamente en la base trabajadora. Y no perdieron el tiempo, porque la ejecución fue brutal. Cuéntanos cómo lo hicieron. En solo un mes, en febrero, dictaron 31 talleres en 13 empresas gigantes del Valle del Cauca. Estamos hablando de monstruos de la industria. Sí, empresas como Postobón, Incauca, Ingenio Providencia, Familia Carvajal. Y no invitaban a los gerentes. ¿A quiénes llevaban? Se enfocaban en los trabajadores de base, en los operarios de las máquinas. Los que ganan el salario mínimo, claro. Y la promesa de Bermúdez a los millonarios dueños de estas empresas, para que aceptaran hacer esto, era el anonimato total. Y aquí, perdón que te interrumpa, pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y la verdad un poco absurda. ¿Por qué absurda? O sea, estamos en la era de los teléfonos inteligentes. Todo mundo trae una cámara y una grabadora en el bolsillo. Todo se graba hoy en día. Todo se filtra en cuestión de segundos. ¿Cómo demonios pensaron que podían encerrar y adoctrinar a más de 40,000 trabajadores, o sea, 40,000 personas, sin que el Ministerio de Trabajo se enterara? Es de una arrogancia
tremenda. Totalmente arrogante. Y de hecho, la respuesta a tu pregunta es que, bueno, no pudieron mantenerlo en secreto. Obviamente no. Los trabajadores efectivamente empezaron a denunciar. Lógico, te sientas en una silla y te empiezan a decir que si votas por X candidato vas a perder tu empleo, pues denuncias. Claro, porque es una amenaza implícita. Y la investigación cita al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmando esto. ¿Y qué hizo el ministerio al respecto? Actuaron rápido. Señalaron la violación directa del artículo 49 del Código Sustantivo del Trabajo. Que me imagino que protege al empleado, ¿no? Exacto. Ese artículo prohíbe tajantemente a los empleadores presionar o condicionar la libertad política o el voto de su personal. O sea, ¿no puedes usar tu poder como jefe para decirle a tu empleado por quién votar? Jamás. Y esto no se quedó en una simple multa, ¿eh? Se abrieron investigaciones penales formales por el delito de constreñimiento electoral. Es que es coerción en toda regla. Sí. Pero, a ver, si el adoctrinamiento presencial, o sea, en persona en las fábricas, les fallaba o los descubrían, como pasó, el proyecto Júpiter no se iba a quedar con los brazos cruzados. Para nada. Tenían un plan B que era mucho más masivo. El mundo virtual. Sí, el frente digital. Y las cifras que revelan los documentos aquí son, francamente, monstruosas. Dan miedo. ¿De qué alcance estamos hablando? Alcanzaron a 17 millones de colombianos. ¿17 millones? Es casi un tercio del país. Es una barbaridad. Produjeron 1,730 piezas de contenido y tenían la capacidad de sacar 40 producciones nuevas cada semana. Todo esto inundando, ¿qué? ¿TikTok, Facebook, WhatsApp? Todas las plataformas de Meta, todo TikTok. Y aquí mencionan a agencias específicas involucradas, como Trending Lab y una cuenta llamada Economía para la People. Que suenan como iniciativas súper ciudadanas, pero en realidad están financiadas. Exacto. Y además, se apoyaban en lo que se conoce allá como las bodegas uribistas, que son redes masivas de cuentas, y el entramado también salpica de alguna forma al medio la silla vacía, en todo este juego de opinión pública. Claro, para darle, digamos, legitimidad a las mentiras. Sí. Y creo que la mejor forma de aterrizar todos estos datos tan locos es con un ejemplo que sale en el texto, el caso de la encuesta falsa. Uf, ese ejemplo es de manual. Es increíble. Resulta que tomaron la encuesta real de CELAC Data, la que mencionamos al principio, donde Cepeda iba ganando por mucho, y la manipularon. Le dieron la vuelta por completo. Literalmente invirtieron las posiciones. Crearon una gráfica falsa donde ponían a De la Espriella en primer lugar y a Cepeda lo hundían al tercer lugar. Parece algo muy básico, ¿no? Uno diría, ¿quién se va a creer esto si puedes buscarla oficial en Google? Pero es que la lanzan y casi en tiempo real, más de 4,000 usuarios comparten esta imagen falsa. Se hace viral antes de que alguien pueda decir que es mentira. Exactamente. Genera este efecto de arrastre en la gente. Y aquí quiero resaltar algo crítico de lo que acabas de mencionar. Dime. Porque siempre escuchamos la palabra bots, o los famosos trolls de Internet. Sí, la granja de trolls. Pero las fuentes de esta investigación no hablan de trolls. Hablan específicamente de un monitoreo psicológico. ¡Wow! Eso suena muchísimo más sofisticado. Lo es. Este monitoreo estuvo a cargo de la firma Baus y Orozco. ¿Tienen antecedentes? Sí, son los mismos que creaban perfiles falsos contra el presidente Petro en campañas anteriores. O sea, esto no es solo gente tuiteando desde un sótano. Para nada. Es una infraestructura psicológica y territorial masiva. Analizan qué te da miedo, qué te indigna y te lanzan contenido hecho a la medida. Y todo se disfraza de una iniciativa cívica. Es que te leen la mente a través de tus clics. Si conectamos esto con el panorama general de Colombia, nos damos cuenta de que este modelo no es un invento nuevo. Tiene un antecedente que ya ha sido probado. Uy, sí, el fantasma del 2016. Exactamente. La campaña del plebiscito sobre el acuerdo de paz con las FARC. Que fue un shock mundial cuando ganó el no. Y ganó usando una estrategia basada en un solo sentimiento: la rabia. Lo admitieron ellos mismos, ¿no? Ese es el punto. No es una teoría de conspiración. Los propios gerentes de esa campaña confirmaron públicamente que su estrategia era que la gente saliera a votar berraca, o sea, indignada y furiosa. Votar desde la emoción pura y el miedo. Sí, y esto fue sancionado posteriormente. Hubo un fallo del Consejo de Estado de Colombia que determinó que, mediante mentiras sistemáticas, se había anulado la libertad del electorado. O sea, la justicia reconoció que se manipuló la democracia. Legalmente se confirmó, sí. Y esto es vital conectarlo con quienes nos escuchan hoy, independientemente del país en el que vivan. Porque el proyecto Júpiter es, ni más ni menos,
que la versión 2.0 de esa campaña del 2016. Corregida y aumentada. Exacto. Es la misma arquitectura, el mismo objetivo, pero con muchísimo más dinero y con herramientas digitales que son francamente devastadoras. Totalmente. O sea, es una clase magistral súper oscura sobre cómo se vulnera la democracia moderna. Ya no necesitan robarse las urnas de madera, se roban la percepción de la gente. Se roban la realidad. Sí, la realidad misma. Así que bueno, vamos recapitulando rápidamente lo que encontramos en esta exploración. Adelante. Tenemos una elección presidencial en Colombia totalmente polarizada. 1.7 millones de dólares invertidos secretamente en manipular la realidad. Ajá. Y lo hacen a través de, primero, un adoctrinamiento corporativo presionando a miles de trabajadores en sus fábricas. Y segundo, una red digital masiva, monitoreo psicológico diseñado para sembrar miedo y fabricar a la fuerza candidatos supuestamente de centro. Un resumen perfecto de la gravedad del asunto. Y fíjate que todo esto me deja con un pensamiento final. Una reflexión que quiero dejarle a la audiencia para que le den vueltas. A ver, ¿te escuchamos? A lo largo de este análisis vimos cómo el Ministerio de Trabajo intenta usar leyes tradicionales, como el Código Sustantivo, para detener la coerción física y laboral en las fábricas, ¿verdad? Claro, amenazar con el despido es un delito viejo y conocido. Pero, para quienes nos escuchan y buscan entender el futuro de la información, pregúntense esto. A ver. Cuando firmas de monitoreo psicológico logran alterar la percepción de la realidad de un votante a través de su teléfono celular, Sí. sin jamás amenazarlo físicamente en su oficina, sin levantarle la voz, estamos presenciando la obsolescencia de nuestras leyes electorales. Wow. Porque a fin de cuentas, ¿cómo se legisla el libre albedrío cuando la jaula que te encierra está hecha de algoritmos y no de hierro? Uf, qué pregunta tan pesada y tan necesaria. Es escalofriante pensar que las leyes que tenemos no alcanzan para frenar a estas nuevas jaulas invisibles. Estamos desprotegidos frente a eso. Totalmente. Pues muchísimas gracias por desglosar todo esto con tanta claridad. Y gracias enormes a quienes nos acompañaron en este análisis profundo. Ha sido un placer. La invitación, como siempre, es a que sigan cuestionando sus fuentes de información. Ojo con lo que consumen en redes y pregúntense siempre quién está financiando la ilusión. Nos vemos en la próxima. Los podcasts de Diego Garzón. Contenido de valor. Invitados especiales que nos comparten sus experiencias para lograr vivir de nuestros sueños. Hoy un nuevo episodio. Acompáñanos y comparte.